Bien, el objetivo de este video es mostrar una forma de cómo aproximar la integral de una función, integral definida de una función, por medio de la acumulación de efectos locales que se suman para obtener un efecto acumulado total en un intervalo específico, por ejemplo, desde -10 hasta 10. Se supone que esta es la función con sus efectos locales y esta es otra función que se genera, que la vamos a llamar el efecto acumulado o la integral definida en el intervalo. Para esto se utiliza la aproximación de la integral por medio del método correspondiente a la regla del trapecio, que lo vemos acá. Se visualiza en la imagen. Ahora pues vamos a ver cómo esta regla se puede llevar a una función en Excel. Entonces primero pues se toma una partición del dominio de f de x que va desde -10 hasta 10 y pues obviamente sus respectivos valores. Entonces aquí lo que podemos ver en la tabla es cómo obtuve una partición desde -10 hasta 10 con 21 puntos tomando los extremos y los valores, en este caso simulando los valores de una función lineal, es sencillamente la función identidad. Ahora esa misma partición desde -10 hasta 10, esta misma partición del intervalo, la tomo en otra tabla y con base en estos valores en X, tomo unos valores en Y, que si lo podemos observar en la parte superior, pues corresponden a esta fórmula de la regla del trapecio. Esta fórmula dice: tome el valor extremo superior menos el valor extremo inferior dividido entre 2 veces el número de las particiones. Entonces aquí lo que estoy haciendo es D28 menos X28, que siempre va a ser el valor inicial, lo voy a tomar como un valor constante, y lo que voy a hacer es variar este valor final para tomar estos valores en cada una de estas casillas. Cada una de estas casillas va a tener su respectivo valor de B. Y entonces pues sencillamente tomamos el valor de la función en el punto inicial. Bueno, aquí dividido entre 2 veces el valor de n, entonces utilizo la función contar desde el punto inicial hasta el punto final -1 para que obtengamos el valor de las -1 para que obtengamos el valor de los números de la partición, multiplicado por D26. D26 corresponde, si ustedes se dan cuenta acá, D26 corresponde al valor de f de x sub 0, más 2 veces la suma desde f de x sub 1 hasta f de x n-1. Entonces, más 2 veces, como se ve acá, la suma desde el E26, si ustedes se dan cuenta acá, E26 corresponde a f de x sub 1 hasta f de x n-1, ¿sí? Más el último valor que corresponde a f de x sub n, que lo coloco aquí como un valor constante. Entonces hago primero pues para la parte negativa ese valor y después lo hago de la misma manera para la parte positiva. Pues aquí en la parte positiva también tengo en cuenta esa misma fórmula de la regla del trapecio, pero tomando ahora el punto inicial desde 0. Antes era el punto inicial desde menos 10. Entonces cuando yo simulo la regla del trapecio con estos valores de una función lineal,
que tiene una partición de n puntos, me estoy dando cuenta que origina otra partición que son solo los punticos de una función que parece una parábola. Si yo a esa función le hallo una regresión, obtengo esta ecuacióncita. Vamos a ver si la podemos ver un poco más. Esta ecuacióncita. Pero es para una primera aproximación que depende del número de los puntos de la partición. Ahora, yo puedo repetir este mismo procedimiento para una nueva partición, una partición más fina de la función lineal. Entonces esta partición tiene mucho más puntos. Ustedes alcanzan a ver acá con respecto a la anterior que tiene muchos más puntos. Haciendo el mismo procedimiento, pues obviamente su función de la integral de los efectos acumulados va a tener también más puntos, y su regresión, si se dan cuenta con el valor de r cuadrado, pues aquí es un poco mayor, más cercano a 1 que el anterior. Y si sigo tomando una partición más fina aún, obtengo pues obviamente una mejor aproximación del valor acumulado. Y obviamente aquí nos damos cuenta que es menos 2 por e a la menos 14x, pues es un número supremamente pequeño, lo mismo que aquí este valor c de la función cuadrática. Realmente lo representativo es aquí 0,5x al cuadrado, que corresponde a un medio de x al cuadrado cuando se toma una función y igual a x. Con esta misma idea, haciéndolo en la parte de las funciones cuadráticas, pues tomando a una función cuadrática con una primera partición, después hacerla más fina, después hacerla mucho más fina, démonos cuenta que la tabla 3 ya es mucho más fina. Entonces vamos obteniendo valores de sus efectos acumulados, que los hemos llamado así, porque realmente se basan en lo local y va sumando lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo va acumulando. Eso lo hemos llamado así, valores de efectos acumulados. Y aquí podemos, acercándonos un poco más, se puede observar cómo para la función x cuadrado, muy cercana a x cuadrado, mire la parte del término independiente es muy pequeña, se acerca a un tercio de x cubo, porque pues estos coeficientes de x cuadrado de x y de la parte constante son muy pequeños. Entonces pues obviamente la idea es que si se sigue haciendo este proceso de manera indefinida, encontraremos la relación que existe entre una función cuyo comportamiento es como una parábola de x cuadrado, sus efectos se van acumulando en otra función que es igual a un tercio de x cubo. Con la cúbica hacemos lo mismo, con x a la 4. Entonces vamos obteniendo aquí valores que obviamente ya se habían estudiado con las antiderivadas en procesos anteriores. Entonces aquí tenemos, aquí nos faltaría hallar la función de tendencia, ¿sí? Un polinomio, obviamente de grado 5, por las experiencias anteriores de la antiderivación, y pues aquí obtenemos una mejor regresión de estos valores. X a la 5 lo mismo, x a la menos 1. Aquí pues Excel ya no hace una regresión como logaritmo natural del valor absoluto, no lo puede hacer, pero aquí ustedes pueden diferenciar que hay un valor absoluto. Aquí hay algunos puntos que todavía no se comportan de esa manera, a pesar de que la partición es bien fina. Con la función seno, damos cuenta, entonces punticos muy discretos, ya un poco menos discretos y mucho menos discretos, como aquí la función seno, sus valores acumulados aparecen como una función opuesta del coseno, menos coseno. Y si miramos la del coseno, lo mismo de lo discreto hacia lo continuo, la coseno
aparece una función seno de a la x. Nos podemos dar cuenta también cómo sus efectos acumulados se comportan de una manera muy parecida, y de ahí corroboramos los conocimientos anteriores que teníamos con respecto a las funciones que llamábamos primitivas. Entonces, repito, la conjetura es que si se repite indefinidamente el refinamiento de la partición, ¿sí? Si esto se hace cada vez más grande, pues se obtendrá cada vez una tabla de valores, porque esto estamos haciéndolo es con base en tablas de valores. Esta es la tabla de valores de la función, esta es la tabla de valores de la función que podemos llamar efecto acumulado o integral definida desde un punto hasta otro. Y pues obviamente si una tabla esta es lo suficientemente fina, pues se le puede aplicar a ella una regresión conocida para obtener finalmente la representación analítica de una función, o por lo menos al menos en la representación tabular y la representación gráfica de esos puntos. Bueno, esto tiene el sentido de mostrar cómo el uso de la integración numérica nos aproxima a los valores que nosotros conocíamos como funciones primitivas. Esto tiene un alcance mayor porque cuando las tablas que se toman son de funciones que no tienen una primitiva elemental, repito, al menos tendremos unos valores aproximados de forma tabular y de forma gráfica de lo que significaría la integral definida o el efecto acumulado en la medida que se van sumando los efectos locales de una función. Entonces estos fueron evidentemente ejemplos de función constante, lineal, cuadrática, cúbica y algunos polinomios, en este caso pues monomios realmente, las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, como el video está relacionado con una propuesta didáctica, en esa propuesta se le va a decir al estudiante que tome ahora efectos acumulados o integrales utilizando la regla de Simpson, o si quiere alguna otra regla de integración numérica, la transforme en una función, como ustedes lo ven acá, en una función en Excel, y pueda hallar aproximadamente el valor de su efecto acumulado o integral definida en un intervalo determinado.